he subido al Classroom y hoy vamos a empezar a hacerlo. Y a medida que vayamos desarrollando el tema, espero que hayan preguntas para aclarar mejor la cosa. Entonces voy a buscar en Classroom la práctica que hemos quedado, que iban a empezarla. A ver, ¿qué tenemos acá? Allá. Es una práctica en la que el agua del vaso sale a través del desagüe de fondo por abajo. Entonces vamos a considerar que el desagüe de fondo permanece continuamente abierto y por supuesto en la medida en que esté arriba la salida también ocurre en el momento en que el nivel excede la altura construida de la presa. Voy a compartir esto. A ver, un momentito. Antes de ello, mientras yo busco este mismo archivo para compartir con ustedes, ¿alguien quiere presentar algo? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer? Ya, espero que todos estén viendo en su pantalla. Tenemos el esquema de la presa. Se observa obviamente el desagüe de fondo y también observamos el vertimiento, la relación de la curva de descarga del vertimiento. Si fuera esta la pregunta durante un examen, tenemos que el nivel inicial del agua está a una cierta altura, que coincide con 17 metros, y a partir de ello, en ese instante empieza el tránsito. Fíjense que en ese instante mismo ya está saliendo una cierta cantidad de agua por el desagüe de fondo y empezar a hacer el tránsito de manera que de antemano no sabemos si la totalidad del hidrograma que ingrese en el embalse va a lograr salir por el desagüe de fondo sin que el nivel suba hasta el nivel en el que está la cresta del vertedero y en consecuencia a partir de ese instante empezar a verter también por el vertedero de excedencias. Si empezamos a aplicar la técnica del ensayo y error, podríamos previamente establecer cuál es la relación que nos permite ejecutar el tránsito para la situación en la que
desagüe de fondo está funcionando y el vertedero no todavía. Si se fijan, tenemos ya la relación que nos permite calcular la altura a la que se encuentra el nivel del agua a condición la altura está dada y podemos a partir de esta expresión, que por suerte es lineal, podemos despejar el volumen. Y al despejar el volumen lo que obtenemos es que para cuando el nivel H del agua, acá está indicado en color azul, para cuando ese nivel sea exactamente 17, no tenemos la altura 17,1 construida. Eso es importante darse cuenta. Significa que si el nivel inicial es de 17 metros, es dato del problema, en ese instante el lago contiene esta cantidad de hectómetros cúbicos, 120 millones y algo de metros cúbicos. En esa situación ya podemos calcular el caudal que instantáneamente está saliendo por el desagüe de fondo, y este caudal será obviamente función del tirante, y en este caso el tirante que tomamos en cuenta para el cálculo es el valor que está vertical, que está por encima del eje del tubo. Suponemos que este es el eje del tubo, y también una suposición que hacemos acá es que el nivel del agua, H, lo medimos a partir de ese nivel también. Fíjense que la altura construida de 17,1 metros la tomamos desde el eje del desagüe de fondo. De la misma manera, H tomamos a partir de ese mismo nivel de desagüe de fondo. Entonces, ¿alguien me puede decir exactamente cuál es el caudal que ya instantáneamente está saliendo del embalse cuando empezamos a resolver el problema? ¿Tienen alguna idea? Cuando hablamos de valores instantáneos, en ese momento el caudal que obtenemos al aplicar esta curva de descarga también será un valor instantáneo. Entonces lo único que deben hacer es introducir acá el tirante instantáneo válido para el desagüe de fondo y resolver esta fórmula, y en ese momento tenemos el caudal que está saliendo por el desagüe de fondo. En ese instante lo que sucede es que viene una crecida, la cual durante la primera hora introduce, parejito toda la primera hora, el valor 330 metros cúbicos por segundo. Entonces, en la expresión que deban ustedes utilizar, el tirante promedio durante toda esa hora será igual al tirante al inicio de la hora, que lo conocemos, más el tirante al final de la hora, que no conocemos, dividido entre 2. Entonces, para empezar, la expresión a utilizar es aquella que toma en cuenta solamente el desagüe de fondo. Y a medida que vayamos avanzando en ese tema, vamos a darnos cuenta si el nivel sube o el nivel baja. Por supuesto, si se fijan, esta expresión me va a devolver un caudal bastante bajo cuando lo comparo con esta otra expresión. Fíjense que arriba el tirante, este tirante que estoy mostrando con el puntero en color verde, es completamente diferente al tirante este otro de acá abajo. Entonces, eso es muy importante que se den cuenta. El tirante que al instante que iniciamos el problema es igual a 17 metros, es lo que nos dicen acá, ¿no? La altura inicial es 17 metros. Si introduzco acá 17 metros, en ese momento puedo calcular el caudal que está saliendo al inicio del problema. En cambio, cuando
hago lo mismo para ver si hay algún caudal que sale arriba. Obviamente no existe todavía caudal saliendo. Entonces, la expresión para resolver esta será aquella en la que solamente como output, el término O de la ecuación de continuidad se refiere solamente al desagüe de fondo. Todavía no existe el caudal de vertimiento por arriba. Lo que podemos hacer para que no se confundan mucho, empezaremos por resolver algo que todavía no lo han hecho, a resolver el tránsito a través del desagüe de fondo. Solamente hagamos de cuenta que la altura construida del vertedero es indefinidamente alto. Entonces, el único lugar por el cual puede salir el caudal que ingresa por la cola del embalse en forma de un hidrograma será el desagüe de fondo. Tal vez hacemos eso. A ver, voy a reformular eso para que logremos resolver esto no de un tirón, para que vean cómo funciona el tránsito cuando solamente considero un desagüe de fondo. Tal vez puedo reformular entonces y tendríamos la situación en la que esto no existe. Esto no existe. Y en consecuencia, la expresión que deban ustedes manejar para esto debería ser la siguiente. Hemos dicho que lo que ingresa en el embalse menos lo que sale del embalse es la diferencia de volumen que queda en ese tiempo, ¿no es cierto? Donde delta T asumimos igual a 1 hora. Entonces, de esta expresión yo puedo obtener que el volumen al final de la primera hora que vamos a tratar de resolver es igual al volumen que había al inicio de esa misma hora, más lo que ingresa durante toda esa hora en el embalse, y menos lo que sale en esa misma hora, y lo que sale estamos aceptando que solamente va a ser el desagüe de fondo. Entonces acá tendríamos que colocar 7.6, que multiplica un tirante promedio durante esa hora, y esto tenemos que elevar a la 1/2, ¿no es cierto? A partir de eso pueden continuar aplicando esto y el primer resultado que obtengamos me lo dicen. ¿Alguien que puede dictarme entonces la expresión ya con sus respectivos valores?
Si se fijan en la pizarra, estoy simplemente verificando este valor acá, que está en el círculo negro. Si quisiera saber cuál es el caudal que instantáneamente está saliendo al inicio de todo el problema, es aquel que obedece a un tirante de 17 metros, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ecuación de descarga, proporcionada como dato del problema, sustituyendo el valor 17 metros elevado al 1/2, esto me sale exactamente igual a 31.3. Simplemente para tener una idea de cuál es el caudal que está saliendo instantáneamente al inicio de todo el problema. Por supuesto, esto que está en círculo negro es simplemente un ejercicio para tener esa idea. Cuando estamos resolviendo esta situación en la que solamente consideramos desde el inicio un caudal instantáneo, ese caudal instantáneo lo podemos, en realidad lo debemos expresar a través de esta expresión, en la que no entra para nada el 31.3, perdón, y más bien en esta expresión tengo que colocar el tirante al inicio, ¿no es cierto? Tirante al inicio, más tirante al final de la hora entre 2. Entonces, esa sería la expresión que significa tirante medio, que es lo que debo considerar en estos problemas, ¿no es cierto? Medio. Puesto que durante la primera hora el caudal medio que ingresa en ese lago es también 330 metros cúbicos por segundo, válido para toda esa hora. Entonces, lo que sale por encima, por debajo por el desagüe de fondo, también tengo que considerar el caudal que en promedio sale durante toda esa hora. Y lo que estoy haciendo entonces es considerar directamente en la expresión el tirante medio. ¿Ya? Eso es lo que tienen que sí o sí darse muy bien cuenta para poder resolver este problema. Ya, hasta ahí espero que esté comprendido. Pueden empezar a resolver. ¿Quién me dice cómo podría empezar a resolver? Estoy borrando entonces ese cálculo del caudal que instantáneamente está saliendo al inicio de toda la operación porque no nos sirve para ello ahora. Ya. Voy a también borrar esto que está en amarillo y solamente voy a dejar en la pizarra lo que realmente es importante mantener. Ya, alguien que me pueda ya dar algún resultado previo.
¿Alguien tiene alguna respuesta ya? Y que tengo un tirante de 0.0689 metros. Ya, el tirante final que acabas de encontrar, entonces, entiendo yo, es igual a este valor de acá, ¿no? Y ese valor que estamos buscando por ensayo y error, tú me indicas que es de... Ya, este tirante de acá que estamos buscando, ¿no? Tirante final. Sí. Y tú me indicas que ese tirante final, después de haber hecho el ensayo y error, resulta ser 0, perdón, ¿cuánto me dices que es? 0.0689 metros. Ya, ahora, ¿qué es lo que anda mal en esto? ¿Alguien puede decirme? No es coherente lo que acabas de decirme, porque fíjate que el tirante al inicio, ¿qué has tomado como tirante al inicio? Al inicio de la entrada, 0. ¿Acaso eso es el dato H inicial, de acuerdo a los datos que se te proporcionan, es 17 metros? Entonces, acá deberías... El resultado estaría bien, pero entonces el valor en sí está mal, sería 17.0689. Ah, ahora entiendo lo que dices, pero la forma de colocar bien las cosas es lo que ves en la pizarra, ¿no ves? Sí, sí. El tirante final no puede ser 0,0, porque si... Ahora he tomado la altura inicial, la he tomado como el 0, o sea, el 17 metros lo he tomado como 0. Entonces lo que estoy hallando es la diferencia de alturas directamente. Ya. Solo la diferencia de alturas. Ya, entonces esa diferencia es 0.0689 y en consecuencia el tirante final será esto más 17. 17.0689. Ah, bueno, ahí ya está un poco mejor, ¿no? Pero a ver, es igual a 17. Así, ese es lo que indicas. Sí, ese sería el tirante. Ya, veremos si todo anda bien. O sea, la forma de resolverlo, si te fijas, de plantearlo, está dada por esta expresión tal cual está. 17 permanece aquí porque es el tirante al inicio, no hay donde perderse ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y el tirante al final es lo que estamos buscando. Y tú hallas esto. Entonces, para la primera hora, para hacerlo muy primera hora, para hacerlo ordenadamente esto, podríamos responder a los siguientes valores. O sea, volumen inicial es conocido, ¿no es cierto? Y el volumen inicial es 120 punto algo, sí. 68, etcétera. Tirante inicial es 17 metros. En consecuencia, para la primera hora tengo como valores de ingreso eso, ¿no? Y como valores resultantes para la primera hora, digamos, serían el volumen al final de la hora, ¿lo tienes? ¿Cuánto es? 121 hectómetros, .877 hectómetros cúbicos. Ya, esto sería una respuesta. El tirante al final de esa hora es lo que ya me has dado, 17.0689 metros. Nada más. A partir de ahí podríamos continuar con la segunda hora. Y en la segunda hora, en realidad lo que tenemos es... el volumen de salida también tengo, Inge, para ese periodo. Ya, pero no nos interesa todavía, ¿no ven? O sea, el volumen de salida sería... no, el caudal de salida es lo que está faltando, perdón. El caudal de salida sí lo tengo. Ya, ¿cuánto es eso? 31.399, 31.4 metros cúbicos segundo. Entonces, en caudal. Ya.
creo que eso es todo. Esos tres valores necesitamos como respuesta a la primera hora, ¿no es cierto? Valores finales de la primera hora. El volumen al final de la primera hora se ha incrementado de 120,68 que estaba al inicio de esa hora, se incrementó a 121. Luego el tirante que estaba a los 17 metros, obviamente que también se ha incrementado a los 17,06. Y finalmente el caudal que en promedio sale durante toda esa hora en la que entra 330, el caudal que sale es 31,4. ¿Ya? Espero que tus cálculos estén todos correctos. Entonces vamos a la segunda hora. Y en la segunda hora, obviamente que tenemos también valores de inicio. Solamente para mostrarles a ustedes, ¿no? El valor de inicio en la segunda hora es ¿cuánto? ¿Tú me puedes dictar? 121 hectómetros, .877. Ya, lo que era... El valor final de la anterior hora. Ya. El tirante de inicio en esta segunda hora es ¿cuánto entonces? El tirante final de la primera hora, Que es 17,0689. ya, en realidad esos son los dos datos que necesitamos para resolver esta segunda hora. Entonces, si pueden todo el mundo estar haciendo todo lo que estamos haciendo de esa manera, estoy seguro de que están haciendo seguimiento, ¿no es cierto? Y Q promedio. Estas tres cosas tienen que responder para la segunda hora. La segunda hora es 6. Continuaremos en todo caso con lo que estamos logrando hacer, ¿no es cierto?
Inge, una pregunta. Adelante. En la ecuación del embalse de altura-volumen, ¿en qué unidades está la altura? En metros, En metros. sí, siempre usamos metros, metros cúbicos y segundos, Porque ya excepto me confundió ahí como está hectómetros cúbicos y metros cúbicos segundo, ya como que me confundió. a ver, en qué lugar de acá de esta figura tiene? Debajo del volumen inicial, del dato del volumen inicial en la ecuación. Ya, acá. En esa ecuación, acá está eh, entre corchetes, V está expresada en hectómetros cúbicos y H tiene que estar en metros, tienes razón. Exactamente, esa parte me confundió. Ah, ya, no, tiene que ser metros, tienes razón. Voy a mejorar eso ahora. Tal vez se refiere la unidad a H en metros cúbicos y después está metro cúbico segundo para el B. No, 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 no. H es una altura, tiene que ser lineal, ¿no ve? O sea, El es factor de conversión estaba fallando. ya. Gracias.
Inge, ya tengo el tirante de la hora 2. A ver, me dictas dónde estamos. Ya. Uy. Le doy en orden el volumen final primero. Dame, a ver, en orden. ¿El volumen final cuánto sería? 124.253 hectómetros cúbicos. 253. Sí. El tirante al final. 17.2067. Y el caudal. 31.526. Ya. Lo que vamos a hacer es, obviamente esto mismo tienen, hagamos una cosa. Son las 7:46, hasta 8:10 es nuestra clase, ¿no es cierto? Continúa produciendo los resultados y los otros compañeros de la clase también. Y al final de esta clase, dentro de unos 20 minutitos, podríamos hacer lo siguiente. Las 3 primeras personas que presenten sus resultados van a tener puntaje hasta más o menos 5, 6, 7 puntos. 3 primeras personas. De esa manera estoy seguro de que me están siguiendo el apunte. Obviamente, si logran hacer esto también, la combinación de rebalse por arriba y por abajo ya va a ser más fácil. Fíjense que hasta ahora lo que estamos haciendo es simplemente utilizar el método de ensayo y error, para el cual obviamente este hidrograma de ingreso está discretizado para cada hora. Este mismo problema que lo estamos viendo en la pizarra, lo voy a transformar de tal manera que la resolución la hagan ustedes con el método el método de Puls, que requiere la discretización de la ecuación de continuidad. I1 más I2 sobre 2 sería el caudal que en promedio entra a la primera hora al embalse, y lo que sale en promedio de ese embalse sería O1 más O2 sobre 2, donde los subíndices 1 y 2
se refieren a valores instantáneos. Ahí sí trabajamos con el caudal instantáneo al inicio de la hora, ¿no? En cambio, en el método de ensayo, como ustedes se están fijando, el procedimiento es diferente. Ya, entonces continúen con esto y hasta el final de la clase me van a entregar, las 3 primeras personas van a tener puntaje. Y mientras tanto, si hay preguntas, obviamente van a seguirlas haciendo. Ocho 30.